Este entendimiento. que este entendimiento puede llevar a la producción de una edición crítica que Bien. contiene un texto de estudio académico. Cuando hablamos cosas, hay cosas que las decimos y son explícitas y digamos, por ser colombianos podemos entendernos. Sí. ¿Sí? Cualquier dicho, yo puedo decir un dicho y es implícito lo que yo les quiero decir. Y también estaba pensando en, wow, eso no lo puede hacer cualquiera, forritos en ello. La estructura y la evolución de un lenguaje y su desarrollo histórico y literario, así como la literatura y la cultura del pueblo o grupo de pueblos que lo han producido. Que yo le decía, estaba hablando justamente ahora con mi esposo, le decía, porque el lenguaje, hay un lenguaje que es explícito y un lenguaje que es implícito. Hasta ahí. Bueno, esto es lo que encontramos aquí y yo quería también leer acerca de otra definición de crítica textual que lo encontré en la página de www.godquestions.org y me parece que está como más resumido. Dice que en pocas palabras la crítica textual es un método utilizado para determinar lo que decían los manuscritos originales de la Biblia. La crítica textual es una rama de la erudición textual, la filología y la crítica literaria que se ocupa de identificación de variantes textuales en manuscritos o en libros. Dios le bendiga. Mi nombre es Gianni Marcela Cuesta Mosquera, estudiante de la asignatura de técnicas de estudio dada por el hermano Moisés. Y en este día, bueno, tenemos este trabajo tan precioso del cual vamos a hablar y que ha sido gran bendición y de mucha intriga. Despierta muchos cuestionamientos estudiar la crítica textual o edótica. Entonces, la crítica textual o egdótica es una rama menor de la filología que tiene por cometido editar textos de la forma más fiel posible a la original o a la voluntad del autor. En otras palabras, la crítica textual procura principalmente corregir todos los errores de transcripción de texto. Para los que no saben qué es la filología, bueno, la filología es la ciencia que estudia los textos escritos y en ellos la estructura y la evolución de una lengua y su desarrollo histórico y literario, así como la literatura, cultura del pueblo o del grupo de pueblos que lo han producido. Cabe resaltar que el crítico textual no solamente es una persona que conoce de literaturas y de lenguaje, pero podríamos decir que el crítico textual es una persona que tiene que estar inmersa en todo lo que trata del pueblo que escribió el texto que él trata de corregir. Entonces, no solamente tener capacidades literarias para corregir errores o conocimientos sobre el idioma que se va a hacer, sino que también es saber de su cultura, porque me llamaba la atención porque en el idioma, cuando hablamos, siempre hay dos partes a las cosas que decimos. Hay frases que son explícitas, pero también hay contenido que es implícito. Por ejemplo, hay dichos, cosas como los dichos que son cosas características de cada pueblo. Por ejemplo, el colombiano tiene sus dichos y entre colombianos nos podemos entender a ciertas palabras pueden tener un sentido explícito, pero implícitamente también pueden llevar un mensaje. Y eso me parecía muy interesante decir, wow, el crítico textual tiene que entender también los lenguajes implícitos de una cultura, de los dichos, de sus maneras de hacer las cosas. Tiene que estar inmerso en todo esto para poder ser capaz de cumplir con el cometido que se le pide, que es eliminar los errores de transcripción. Bueno, eh,
la crítica textual o etótica tiene principios generales. Yo voy a tocar algunos, pero de verdad que es un tema bastante amplio y mucha tela para cortar. Pero yo voy a hablar de algunos. Dice que debe tener una evidencia externa o diplomática. ¿Qué significa? Que debe tener copias del manuscrito que se piensa corregir, o sea, el original, no solamente esa copia original, pero también sus versiones y citas. También dice que los manuscritos, que se consideran tres cosas al estudiar estos manuscritos. Uno, la edad, que normalmente cuando el texto es original, el manuscrito tiene en la parte inferior es la firma, la fecha en la que se encontró, se descubrió. Entonces también dice que aunque sea una copia, se pueden hacer pruebas paleográficas. ¿Qué significa esto de pruebas paleográficas? ¿Qué es la paleografía? La paleografía es una ciencia que se encarga del estudio de las escrituras antiguas, que tiene como objetivo descifrar los escritos de los tiempos, de los momentos y los lugares, ya sean en los documentos, en los monumentos, etc. Entonces no solamente se aplica a textos, pero hablamos también de, digamos que todo lo que es arqueológico. También dice que tercero, el valor. Dice que es muy importante el valor relativo que la edad. Bueno, podríamos pensar que de nada sirve encontrar un documento o un manuscrito que tenga muchos años de antigüedad, pero que su mensaje sea, por ejemplo, Pedrito se rascó la cabeza. Entonces no tiene ningún valor realmente, aunque sea muy antiguo. Entonces el valor es muy importante. Después de que se le hace el examen crítico, se puede determinar si el manuscrito es exacto o no. Exacto y veraz. Entonces, cuando ellos hacen la lectura, ellos dividen en 3 o 4 posibilidades el texto. Puede ser cierto, después del examen crítico puede ser cierto, probablemente verdadero, probablemente falso o realmente un documento falso. Entonces, hay muchas otras cosas más, como la genealogía y muchas otras áreas que se puede estudiar. El tema es muy extenso, como lo dije antes, el tema es muy interesante. Creo que deja más preguntas que respuestas. Me he hecho muchas preguntas porque de poder entender la bondad de Dios frente a todo esto, porque sabemos que siempre hubo escribas y que la palabra siempre se transcribió de las pieles a los papiros, a lo que hoy conocemos, y ha tenido un proceso, la palabra de Dios en especial, ha tenido un gran proceso a través del tiempo, y de ver que a pesar de que siempre ha habido personas que han querido agregarle o quitarle, Dios ha permitido siempre que el mensaje de salvación esté intacto. Entonces Dios está empeñado en salvarnos de una manera impresionante que hace que a través de todas estas dificultades posibles, de errores humanos, de agregarle ciertas cosas, de quitarle otras que podría completamente tergiversar lo que es el mensaje salvífico, Dios se ha propuesto salvarnos. Se ha propuesto a través del tiempo, como dice su palabra, siempre un remanente. A través del tiempo, Él siempre ha guardado intacta su palabra hasta el día de hoy. Y qué bonito que hay gente que dio su vida para que hoy tengamos la palabra de Dios, para que hoy tengamos acceso a esto. Entonces, la crítica textual permite eso, ¿no? Procura de que corregir las versiones, por ejemplo, cuando a veces leemos la palabra de Dios, hay versiones antiguas que uno hay palabras que no entiende, que el significado se hace muy difícil de entender, pero el crítico textual, a través de los escritos más auténticos y más antiguos posible, que tenga
esa evidencia externa, que tenga sus manuscritos, sus pruebas paleográficas, que tenga un valor, que tenga genealogía, etcétera. Ellos corrigen eso y por eso hay tantas versiones ahora que se hacen tan fáciles de entender, que están tan tienen un acceso como tan fácil para cualquier público y bueno, la crítica textual ha sido verdaderamente muy interesante. Hermano Moisés, muchas gracias por darnos este tema, por permitirnos edificarnos en el conocimiento y espero haber explicado lo mejor posible la crítica textual. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Moisés. Mi nombre es Ruth Cardona. En pocas palabras, la crítica textual es un método utilizado para determinar lo que decían los manuscritos originales de la Biblia. Estos manuscritos ya están perdidos, ocultos o ya no existen. Lo que tenemos son miles de copias de los escritos originales del Nuevo Testamento, que datan desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo, y copias del Antiguo Testamento que datan desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo. En estos manuscritos hay diferencias, algunos son muy grandes y otras son bastante pequeñas. Todo esto es un esfuerzo por determinar cuál fue realmente el texto original. Existen tres métodos principales para la crítica textual. El primero es el textus receptus, o sea, texto recibido. El texto receptus fue un manuscrito de la Biblia que fue compilado por un hombre llamado Erasmo en el año 1500 después de Cristo. Él tomó el número limitado de manuscritos a los que tenía acceso y los compiló en lo que eventualmente se llegó a conocer como el Textus Receptus. Un segundo método es conocido como el texto mayoritario. El texto mayoritario toma todos los manuscritos que están disponibles hoy en día, compara las diferencias y elige el texto correcto, más apropiado, con base en el texto que más se repite. Por ejemplo, si en 748 manuscritos dicen él dijo y en 1429 manuscritos dicen ellos dijeron, el texto mayoritario escoge la frase ellos dijeron como el texto original más creíble. No hay importantes traducciones en la Biblia que se hacen en el texto mayoritario. El tercer método es conocido como el método crítico o ecléctico. El método ecléctico implica el considerar las evidencias internas y externas para determinar el texto original más creíble. Las evidencias externas nos llevan a hacer estas preguntas. ¿En cuántos manuscritos aparece el texto? ¿Cuáles son las fechas de estos manuscritos? ¿En qué región del mundo se encuentran estos manuscritos? Y la evidencia nos lleva a hacer estas preguntas. ¿Qué podría haber causado estos diferentes textos? ¿Cuál lectura quizás puede explicar el texto de los otros textos? ¿Cuál es el método más exacto? Y ahí es donde comienza el debate cuando se describen estos métodos por primera vez a alguien. La persona normalmente elige el texto mayoritario como el método que todos utilizan. Son esencialmente las reglas mayoritarias y el método democrático. Sin embargo, hay asuntos originales a considerar en los primeros siglos. La inmensa mayoría de los cristianos hablaron y escribieron el griego comenzando en el siglo IV después de Cristo. El latín comenzó a ser el idioma más común, sobre todo en la Iglesia, a partir de la Vulgata
en el Nuevo Testamento y comenzó a hacer copia en el latín y no en griego. Saludo a mi pastor Moisés Sará, docente de la Cátedra Técnicas de Estudio del Instituto Bíblico Pentecostal. A continuación, y quien les habla, William Rodríguez, voy a hacer la presentación de la crítica textual a modo diferente de mis antecesoras, mi esposa, la hermana Ruth, y de la hermana Marcela, en Canadá. Quiero referirme a una definición bastante interesante que encontré en la página www.budeminerva.blog, algo que me llamó la atención respecto del estudio de la palabra de Dios y en especial del Nuevo Testamento. Hace una referencia acerca de que en la antigüedad pues no existían esa rigurosidad de hacer las traducciones por parte de los escribas, es decir, los manuscritos que hay en las obras de la antigüedad han sobrevivido a diferentes copias. Sin embargo, cada copista ha hecho de pronto su propia traducción basado supuestamente en el texto original, pero que a través de los siglos se ha desintegrado porque cada uno ha querido como darle su punto personal a cada una de las traducciones. Por eso el problema que más encontramos en los copistas de la antigüedad es porque hacían traducciones imperfectas. Aparte de eso, alteraban con relativa regularidad los textos que ellos copiaban. Por ejemplo, si alguien hacía la traducción de algún texto, posiblemente el que después fuera a leer lo que él escribió, iba también a leerlo y a traducirlo de acuerdo a su criterio, a su pensamiento y también a la cultura y en especial al idioma. Es por eso que tenemos que mirar que esta ciencia, que prácticamente es la que hace todo ese estudio acerca de los originales y de todos los manuscritos, especialmente en la Biblia, podemos encontrar el resultado de unas alteraciones que muchos dicen puede ser con intención, otras sin intención. Por ejemplo, en una traducción de la Biblia de los originales, no sabemos si en verdad vienen de los originales porque los originales ya fueron destruidos hace siglos y hace tiempo. Por eso, lo que hay que tener en cuenta respecto de la crítica textual es cómo tener cuidado para saber cuáles son los escritos que son originales, cuál es saber qué es lo que estamos leyendo, que era en sí el propósito del escritor. Por ejemplo, podemos referirnos al Nuevo Testamento, en que al reconstruirlo podemos encontrar que esta obra es antigua. Recordemos que los escritos, por ejemplo, de los evangelios, de las cartas de Pablo, fueron escritas alrededor de los años 60 al 90, 95 después de Cristo. Pero a través de los tiempos han sufrido violencia, los pueblos, ha sufrido quemas, ha sufrido conquistas y muchos de esas copias de esos escritos pues han sido escondidos, otros quemados, otros dañados, otros alterados, y ese es el problema que podríamos tener hoy con los escritos. Entonces lo que debemos ir concluyendo es que respecto de los libros o de las obras literarias del hombre, pues posiblemente hayan algunos escritos, pero respecto de la Biblia y en especial el Nuevo Testamento, se dice que hay posiblemente 5.400 manuscritos de obras del Nuevo Testamento, el cual nos ayuda a tener una seguridad mucho más efectiva en lo que tiene que ver con el estudio del Nuevo Testamento. Ahora, la crítica textual da un mayor grado de certeza al respecto de lo que escribió Pablo y lo que escribieron los evangelistas. ¿Por qué? Porque tenemos más herramientas para comparar y establecer si hubo en algún momento alteraciones o no. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta acerca de la crítica textual, especialmente para el Nuevo Testamento,
son que se pueden corregir los errores ortográficos y gramaticales. ¿Por qué? Porque recordemos que de cada idioma a otro pueden haber o sufrir alteraciones en la traducción, porque hay algunas palabras que no son iguales de un idioma a otro. La crítica textual, especialmente cuando habla del Nuevo Testamento, habla acerca de que los copistas en la antigüedad pudieron haber cambiado los textos porque sencillamente ellos tenían algo en su corazón. Ejemplo, alguien podría hacer la traducción de algún texto parafraseando un pasaje para hacerlo más inteligible. Es decir, podemos mirar Biblias como la de 1960, la Reina Valera. A las Biblias de hoy le utilizan un lenguaje mucho más sencillo, pero al colocar palabras para entenderlo, eso puede en algún momento cambiar el sentido de la idea. Otras veces lo hicieron para mejorar la redacción de un pasaje. Otra vez lo hicieron de pronto para cambiar expresiones usadas en el Evangelio que coincidieran con otros escritores del Evangelio o aún con escritores de la antigüedad, con el Antiguo Testamento, por ejemplo. Igualmente pueden haber alterado alguna cita del Antiguo Testamento para hacer coincidirlo con el Nuevo Testamento, es decir, de manera inversa. Otras veces trataron de colocar palabras para adecuarlas a determinada cultura, a determinado pueblo. En otros aspectos pudieron haber cambiado el punto de vista teológico del copista. ¿Por qué? Porque los copistas, aunque sean creyentes, cada uno tiene su propia opinión de pronto de parte de Dios. Y así muchas variables que pudieron haberse presentado. Por eso es importante tener en cuenta, como ejemplo, la coma juanina. Allá en 1 de Juan capítulo 5, versículos 7 y 8, que hasta el día de hoy ha habido alguna discusión con los eruditos, con los traductores, con los teólogos de las corrientes doctrinales de una Trinidad y de la corriente de la unicidad, en la cual se ha logrado establecer que efectivamente la coma juanina es una alteración en el cual se les colocó más palabras a un texto que en los originales y en otros escritos anteriores no estaban. Ejemplo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. Así de que en el cielo hasta la tierra se dice que en los originales no están, es decir, que pudo haber sido una alteración con una intención para algunos equivocada, algunas intención malvada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la crítica textual nos lleva a ser analistas de cada uno de los escritos. Y ya para ir terminando, podemos encontrar lo que dice en Lucas capítulo 22 del 43 al 44, en el cual se dice que en los originales no está, donde dice: entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Entonces se habla de que en los textos más antiguos no aparece ese texto. Por eso, en efecto, esos pasajes se hallan ausentes en los fragmentos del papiro, páginas 69 y 75, en el Codex Sinaiticus, el Codex de Alejandrina o Alexandrinus, y en el Codex Vaticanus. Estos manuscritos no cuentan con este texto. Es importante desconocer que la crítica textual nos lleva a ser más analistas de la palabra de Dios. Dios lo bendiga, mi hermano, y muchas gracias por su capacitación.